Somos Neuma Multimedia, proclamando la palabra de Jesucristo, dando a conocer el mensaje de esperanza a cada familia, llevando el evangelio de salvación a cada rincón del planeta, enviando hasta tus oídos predicaciones, alabanzas y estudios que edificarán tu vida. Somos Neuma Multimedia. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 844-696-8450. O también puedes mandarnos un mensaje a través de WhatsApp o Telegram al número 844-368-3068. Neuma Multimedia. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación. ¿Buscas un mejor empleo? En Servicios Empresariales de México sí hay chamba. Si eres de Saltillo o Ramos Arizpe, esta es tu oportunidad. Solicitamos hombres y mujeres mayores de 18 años con primaria o secundaria terminada con o sin experiencia. Tenemos vacantes en los siguientes puestos: operadores, operarios metalmecánica, montacarguistas, almacenistas, choferes de patio, despachadores de gasolina, promotores de autoservicio y varios puestos más. Ofrecemos sueldo muy atractivo, prestaciones superiores a las de la ley, fondo de ahorro, vales de despensa y bonos de puntualidad y asistencia. El contrato es directo con la planta. Mayores informes al 844-219-4789 y 844-368-2809. En Servicios Empresariales de México sí hay chamba. Descarga nuestra app. Búscanos en la App Store y Play Store como Neuma Multimedia. Neuma Multimedia. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación. Odontología Integral. Doctora Brisa Horta, cirujano dentista especialista en ortodoncia. Visítanos en Juan Sá de Murra, número 311A, Fraccionamiento Tulipanes. Llámanos y agenda tu cita al 844-458-4321. 844-458-4321. Odontología Integral. Contamos con especialistas en ortodoncia, endodoncia, cirujano maxilofacial y rehabilitación oral. Odontología Integral. No lo piensas más y agenda tu cita. Visita nuestro sitio web www.neumamultimedia.com. Neuma Multimedia. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación. Saltillo Christian School. Nos esforzamos en moldear el corazón de tu hijo. En Saltillo Christian School contamos con preescolar, primaria y además estancia infantil. Seguimos los protocolos de seguridad e higiene que tu peque necesita. Servimos alimentos nutritivos y balanceados. ¿Quieres saber más? Llámanos al 844-285-3185 y al 844-135-1088. Saltillo Christian School. Nos esforzamos en moldear el corazón de tu hijo. Confesamos el misterio y el asombro de Dios hecho carne y nos gozamos en nuestra gran salvación mediante Jesucristo nuestro Señor. Con el Padre y el Espíritu Santo, el Hijo creó todas las cosas, sustenta todas las cosas y hace todas las cosas nuevas. Verdaderamente Dios se hizo verdaderamente hombre, dos naturalezas en una persona. Nació de la Virgen María y vivió entre nosotros. Crucificado, muerto y sepultado. Se levantó al tercer día, ascendió al cielo y vendrá de nuevo en gloria y juicio. Por nosotros, Él cumplió la ley, expió el pecado y satisfizo la ira de Dios. Tomó nuestros trapos de inmundicia y nos vistió con sus prendas de justicia. Él es nuestro profeta, sacerdote y rey. Quien edifica su iglesia, intercede por nosotros y reina sobre todo. Jesucristo es Señor. Adoramos su santo nombre, por siempre. Amén. 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 Síguenos en nuestras diferentes redes sociales. Encuéntranos en Facebook, YouTube e Instagram como Neuma Multimedia. Somos Neuma.
Artros, Centro de Ortopedia y Cirugía Articular. Somos un centro médico donde atendemos lesiones de hombro, rodilla, cadera, fractura, esguinces, pequeñas articulaciones como manos, pie y tobillo. Atendido por los doctores Jorge A. Garza Mendoza y Francisco J. Siller González. Estamos ubicados en Plaza Villa Alta, cuarto piso, interior 408, frente a Costco. Si deseas una consulta o mayor información, comunícate a los siguientes teléfonos: 844-136-5266 y 844-136-5271. Artros, Centro de Ortopedia y Cirugía Articular. Nuevas son cada mañana. Entrevistas, comentarios, reflexiones. Todo desde una perspectiva bíblica. Bienvenido. Recibe toda la gloria, todo el honor. Recibe pues eres digno, Señor Jesús. No a nosotros, oh Señor, da la gloria y el honor a tu nombre, a tu nombre. Levantamos nuestra voz, reconociéndote, Señor, solo tú eres nuestra
Gracias, Ricardo, gracias. Muy buenos días para todos. Qué gusto poderles saludar nuevamente en este día jueves ya 11 de abril, jueves 11 de abril del 2024. Muy contentos de poder llegar a todos ustedes a través de Neuma Multimedia, nuevamente transmitiendo en vivo desde Saltillo. Tenemos marca aquí en Saltillo pues una temperatura de 9 grados, 9, 11 grados, dependiendo del área. Fresco, Pastor Javier Flores. ¿Cómo estás? Buenos días, Pastor. Bien, pues. No te dije fresco tú, o sea, fresco el ambiente. Pero tú también, como lechuga, digo. Como lechuga ya media. media marchita. Oh, okay. No, estamos bien. Gracias. Por la gracia de Dios. Bien, Dios les bendiga, amigos, hermanos y todos aquellos que están ahorita conectados aquí a este programa Nueva Son cada mañana. Amén. Bienvenidos y gracias a Dios por sus bondades, ¿verdad? Pues siempre. Dios es bueno. Dios es bueno. Y su misericordia para siempre. Es para siempre, así es. Queremos recordarle que estamos transmitiendo totalmente en vivo desde Saltillo, Coahuila, México, al noreste de México, para todo lugar donde nos hacen el favor de estar con nosotros a través de las redes sociales. Estamos a través de Neuma Multimedia en la aplicación, y que tenemos un teléfono en cabina al cual usted se puede comunicar con nosotros, 844-696-8450, teléfono en cabina, 844-696-8450, y para mensajes o WhatsApp en el 84-48-80-48-73. Dicho de otra manera, 844-880-4873. Muy contentos, de verdad, de poder compartir con ustedes. Nuestro hermano Ricardo Cuellar ahí en cabina, en los controles, pues también apoyando, sirviendo, colaborando, dando gracias a Dios. Gracias, Ricardo, y también gracias a los muchachos que están ahí ya bien listos, más que listos para la escuela. Gracias a Dios, pues compartir con todos ustedes las Sagradas Escrituras. Tengo el Evangelio según San Juan aquí abierto, capítulo 20, Evangelio según San Juan, capítulo 20, en el versículo 26, a partir del verso 26, y leamos hasta el 30 y hagamos un comentario de esto. Evangelio según San Juan, capítulo 20, del 26 al 30. Dice de la siguiente manera: las reuniones de los discípulos. Estas son las primeras reuniones. Y las primeras reuniones fueron en día primero de la semana, usted puede constatarlo en la Biblia. Fueron en domingo, cuando el Señor se empezó a aparecer después de haber resucitado. Se manifestó en día domingo, y luego pues tiene un encuentro ahí con los discípulos nuevamente, el primer día de la semana. Dice en el 19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, volvemos a darnos cuenta que la resurrección fue un primer día de la semana, y luego tiene un encuentro con los discípulos que cree un día primero de la semana. Todos sabemos que el primer día de la semana es el domingo, y ahora sí el 24, a donde nos queríamos remitir. Pero Tomás, uno de los 12, dije del 26, ¿verdad? 26, tienes razón. 8 días después de lo que se había leído en el 19, que era el primer día de la semana, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: paz a ustedes. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo, métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Uno de los primeros que le llamaron Dios a Jesús, y es correcto, Él es el Verbo encarnado. Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Verso 30, que es a donde queremos llegar. Versículo 30. Hizo además Jesús muchas otras señales
en presencia de sus discípulos. Y aquí hago un breve espacio para comentar. Jesús hizo toda clase de milagros, de prodigios, de señales antes de morir. Jesús hizo cualquier cantidad de milagros, de señales, de prodigios antes de morir y resucitar. Pero hubo un en particular, después de la resurrección, una cantidad alta, grande, enorme de señales. Lucas, escribiendo en Hechos, dice que se manifestó durante 40 días con pruebas indubitables, es decir, donde no cabe la duda. Lo que estamos leyendo aquí en Juan 20:30 es que Juan se da la tarea de compartirnos que Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, particularmente a ese grupo de los discípulos, no a toda la multitud, no a la mamá que necesitaba que le sanara un hijo, que le levantara a resurrección a un hijo. No, esos ya están registrados, eso es punto y aparte. Pero Juan se da la tarea de escribir, de hacernos saber a nosotros que hay muchas otras señales. No nos da los datos, no nos comenta. Si le digo que Lucas escribió que se apareció con muchas pruebas indubitables después de la resurrección, pero estas fueron exclusivamente a los discípulos, exclusivamente a los que estaban en obediencia esperando la promesa. ¿Y por qué es de destacar esto, mis amados hermanos? Porque nosotros vemos la vida pública del Señor, los milagros, los prodigios, las maravillas, estaban a ojo de todo mundo. Cualquiera podía recibir ese milagro, cualquiera podía ser alimentado por los panes y los peces, ¿se acuerda? En 2 ocasiones al menos registradas, escritas. Pero aquí encontramos Pastor Javier y abogadazo y anexas. Aquí encontramos que el Señor hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, y específicamente dice Juan, las cuales no están escritas en este libro. Qué interesante es eso. Las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. Amén, amén. Se han escrito para nuestra fe, para que creamos. No necesitamos que se escriba más. Si no creemos con lo que está escrito, no creemos y se acabó. Pero bíblicamente dice que no se escribieron. Hay un propósito, el por qué se escriben unas cosas y por qué otras, y que solo se hiciera, como leemos, pastor, en presencia de sus discípulos. Y no cabrían, pues, porque se sigue escribiendo. Así es, no cabrían. No cabrían porque sigue haciendo. Sí, día con día el Señor Jesús sigue haciendo sus obras. Ese es el punto. Ese el Señor Jesús, imagínate. Si en lo particular, personal, a cada uno de nosotros, cuántas cosas no ha hecho Dios que sabemos que ha sido el Señor y no nadie más. Amén. Imagínate todas las generaciones que han pasado y cuántas cosas el Señor pues ha hecho y sigue haciendo el Señor, ¿verdad? Que vive y que permanece para siempre. Sí. Y sigue haciendo su obra, y sigue el Señor haciendo sus milagros, y sigue el Señor salvando, y sigue el Señor escuchando, sigue el Señor restaurando. Y tenemos este Dios, ¿verdad? Que vive y que es eterno y para siempre. Entonces, pues lógicamente no cabrían libros, no habría donde tanto se pudiera registrar todas las obras que el Señor ha hecho en tantas vidas, ¿verdad? De hecho lo dice, dice aquí en el capítulo 21, el mismo Evangelio según San Juan, ahorita leíamos el 20:31, pero dice en el capítulo 21, verso 25,
Es que él pone hincapié en eso. Dice el 25, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús. O sea, dice, las cuales si se escribían una por una. Sí, claro. Imagínate. Si se escribieran una por una, dice él, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. De hecho, así termina su discurso, su escritura. Pienso que si se escribieran una por una, no cabrían los libros en el mundo. Amén. Se acabó. Qué increíble. Sí, pues simplemente si en la misma congregación, pues, sí. Se escribiera un libro de hechos del Señor Jesús en nuestra vida. Sí, ¿verdad? así es. Imagínate cuántos testimonios habría. Y seguramente que se escriben, pero el Señor tendrá ahí su secretario, ¿verdad? Sus secretarios. Porque sabemos que un día los libros se van a abrir y el gran libro, el de la vida del Cordero, se escriben y a lo mejor nosotros se nos olvidan, pero también si te acuerdas, el rey David escribía ya por el Salmo 40, has aumentado, Jehová tu Dios, para tus maravillas conmigo. No hay manera de enumerarlas. Si quisiera anunciarlas, contarlas todas, no existe el tiempo. O sea, cuán gloriosa es la acción progresiva de nuestro Señor y Dios. Amén. Cuán gloriosa es esa acción progresiva de nuestro Señor y Dios. Y que Él diga, esto lo hizo a las multitudes, esto lo hizo, perdónenme la expresión, al vulgo, al pueblo. Pero después de la resurrección, exclusivamente a los discípulos, como también lo registra Lucas en Hechos 1, pero que termine diciendo, y hay muchas otras, como diciendo, esto es solo para que creas, si esto no te da para creer. Porque a veces creemos que tenemos que convencer a la gente de, no, la fe es un don de Dios. Habrá personas que dicen, pues no necesité mucho, Dios actuó y ya, aquí estoy. Y habrá gente que piense que, no, y dale, Señor, y demuéstrales. Dios es Dios. Y Él puede hacer lo que quiera, pero lo que ha hecho y lo que está testificado, que está escrito, registrado, es para que creamos. Para que la gente que escuche diga, es cierto, o se inquiete al menos. Pero, pues dice aquí, pues hay muchas otras cosas que si escribieran una por una, pienso que no hay. Y estamos de acuerdo, coincidimos en eso, ¿no? Así es, pues, gente que puede creer, ¿verdad? Por las cosas que Dios ha hecho y que creo que ahí es, el Señor va poniendo, ¿verdad? Esa semilla también, sí, para creer, y gente que pues tuvo que ser derribada como el apóstol Pablo. Sí, para que pudiera. Totalmente. Eres tremendo, Paz. Yo creo que tú veías caer a alguien, eres el que te echaba la botana. Pues, nos ha pasado así, ¿verdad? Nos ha pasado. Sí, o que por mucho ahorita me llamó la atención lo que comentabas, ¿verdad? Que a veces, bueno, no a veces, sino que a veces podemos tratar de convencer, ¿verdad? O de persuadir, y creo que es parte de la labor que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Como mensajeros de Dios, pero sin olvidar nunca que la obra pues es del Señor. Nosotros obedecemos y hacemos lo que el Señor manda, pero la obra es de Él, del Espíritu Santo. Sí. Pero imagínate cuántas cosas no vio Pablo, ¿verdad? Simplemente pues está ahí cuando Esteban expira, ¿verdad? Y pues ve todo aquello, ¿verdad? Y ve cómo glorifica al Señor. Sí. Y ve esa obra viva en la vida de un discípulo del Señor. Sí. Pero finalmente la obra la hizo el Señor. Amén. Derribándole, ¿verdad? A tierra. Y yo creo que así es el momento en que el Señor, el Espíritu Santo, hace su obra en cada uno, ¿verdad? De nosotros. Es la obra de Dios, pero cuántas cosas hay de testimonio, cuántas cosas han servido para que el Espíritu Santo convenza, ¿verdad? Sí. Al mundo y pueda volverse al Señor. Por eso, bien lo acabas de decir, la obra en las personas es una obra del Espíritu Santo. La convicción la trae el Espíritu Santo. La gente puede ver, bueno, pensemos un poquito en Malco. La Biblia no nos dice que Malco haya creído. Obviamente tuvo que haber quedado impactado porque le hayan regresado la oreja en el instante que se la están cortando.
Yo creo firmemente que cuando Pedro, sabemos que es Pedro el que con la espada le corta la oreja a Malco, pues muy seguramente no le quería cortar la oreja, ¿verdad? Fue un ataque certero a la cabeza, procurando matarlo, pues me imagino. O sea, no sé cómo se puso el momento, pero la paciencia, no sé si la palabra paciencia es correcta, el momento que Jesús toma para agarrar la oreja y ponérsela, restaurarle, a presencia de los que le estaban arrestando, el impacto que causó, pero pues están tan metidos en arrestarle y llevarle delante de los principales, que aunque queda registrado, no nos registra qué acciones tomaron, qué pasó con la vida de Malco, pero ahí está una prueba indubitable. Y puede ser que aún regresándole y poniéndole la oreja en el mismo momento y que haya pegado, ¿verdad? Se haya cicatrizado instantáneamente, qué sé yo, ni aún así pudo haber creído, porque no es cuestión de las obras, sino de la obra, o de las señales, sino de la obra del Espíritu Santo en los corazones. De lo cual, pues nosotros estamos entendidos que no es algo que nos convence, una señal o algo, te voy a demostrar que Dios, porque incluso hay gente que apologéticamente hablando, tratan de demostrar y te voy a dar todas las pruebas para convencerte. No es así, no es así. Sabemos que la convicción de pecado, de justicia y de juicio la trae solamente el Espíritu Santo. Y en muchos casos, bueno, me preguntaban el otro día por un familiar que testificaba de una obra gloriosa que Dios había hecho en su vida, y un hermano se acercaba conmigo y me decía: pastor, ¿cómo ve? ¿Puedo seguir creyendo en Dios después de esto? Y mire el testimonio de su familiar, como diciendo, pues muchos han testificado y yo no he visto esto, pero... Y yo le comentaba a esta persona que se acercaba conmigo: ¿sabes que mi familiar, cuando testificó eso, de la acción que Dios hizo con mi familiar, sabes que no creyó en el momento? Que pasaron años, o sea, está platicando de una acción que Dios hizo antes de que esa persona reconociera a Dios y se rindiera. ¿Cómo Dios ha actuado? Obviamente en nosotros mucho antes de rendirle nuestra vida o reconocer siquiera que fue Él. Hasta ese punto, pues. Hasta ese punto que, claro, cuando ya volteamos para atrás, reconocemos. Y dices, no, pues era el Señor. Me estaba hablando, me estaba buscando, estaba haciendo esto en mí. Y mira, pero ahorita lo puedes testificar y decir, no, me acuerdo que a mí me sanó. Pero si te haces un poquito más de memoria, en el momento que te sanó, en muchas ocasiones, no le entregaste tu vida a Jesús. Y pasaron, y Dios siguió accionando, actuando, obrando en tu vida hasta que finalmente te rendiste. Y entonces, ahora sí que pues la paciencia del Señor, la obra del Señor, pero volvemos a lo mismo. No es demostrar, aunque bendito Dios que nos da la capacidad de predicar un evangelio que es demostrable, que tiene evidencias, que Él mismo testificando, porque eso es lo que dice en Hebreos 2:3, si no mal recuerdo, testificando Dios juntamente, con señales, con prodigios. Es decir, nosotros predicamos, pero el que da testimonio de que la predicación es verdadera es Dios mismo, amén, sanando, restaurando, fortaleciendo. La gente dice, oye, fue Dios. Pero pues ese registro que hay, dice, bueno, se han escrito muchas cosas, hizo muchas cosas solo a los discípulos. Y Juan termina diciendo, bueno, es que si se escribiera de uno por uno, no sé qué tanto le había impactado a él, pero llegó a decir, ¿sabes qué? Es que si lo escribiera de uno por uno, no hay libros. Y lo mismo dijiste ahorita, si hablásemos respecto de la iglesia en la que nos congregamos, los testimonios que se dicen, que se comentan, pero los que se omiten, y seguiríamos en lo mismo. No habría forma no habría nube. Ahora sabemos que se suben las cosas a la nube, ¿verdad? O en memorias, en computadoras. No existe una computadora que tenga esos alcances. Y pues bueno, nosotros sabemos que es por la gracia del Señor, que es la obra de Dios, y que pues muchos recibiendo los milagros, recibiendo las sanidades,
ni aún así creerán. Sin embargo, Dios no deja de ser quien es, pues. Ni por hacerlo, ni por no hacerlo, ni porque crean, ni porque no crean. Ahora, qué hermoso es que lo que está escrito, como leemos, es precisamente para que creamos, para que podamos tener esa confianza en Dios, que es maravillosa. Voy a leer 2 comentarios aquí que nos están compartiendo antes de que se nos pasen. Creo que uno ya se me pasó, pero voy a leer comentarios porque se nos pasan y ya no los vamos a tener. Nuestro hermano, Rosa María Sánchez dice: buenos días, Pastor Román Javier, bendiciones, gracias. Rosalba Villarreal, amén, amén, buenos días, Pastor, Dios les bendice, gracias. Juan Tobías, buenos días, hermanos pastores, Dios los guarde en este día, cada día bendiciones, fuerte abrazo. Igual, hermano, fuerte abrazo de regreso. Mayra Robledo, saludos fraternales a los pastores y la gracia con ustedes. Gracias. Igualmente, hermana, etiquetan, lo cual nos alegra mucho. Pero había un comentario por aquí. Bueno, Gaby también manda saludos y etiqueta. Hermana Gabriela Sánchez. Liz García Guajardo dice: bendiciones, pastores, gloria a Dios por las maravillas que ha hecho en mi vida. Principalmente el regalo de la salvación. Anhelaba un hijo. Había diagnóstico de esterilidad. Dice, me dio 3. Y tremendos. Los conoces muy bien. Dice, y me dio 3, comprobando que nos da más de lo que pedimos. Abre paréntesis, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Efesios 3:20. El despertar cada día es un milagro que nos regala, y su cuidado y su misericordia. Sí, desde luego es maravillosa la acción de Dios, ¿verdad? Es maravilloso lo que Dios está haciendo constantemente en nosotros. Qué glorioso es el Señor. Se escribieran, bueno, en algunos casos quedan registrados, quedan grabados. Hay cosas que yo he escuchado que Dios ha hecho, sé que en mí ha hecho, en mi familia, si lo contásemos, algunas difíciles de creer, pero sabemos que Dios ha actuado. Pero me ha tocado seguramente que a ti también, pastor, y a muchos de los que están aquí, escuchar unos testimonios que dices, Señor, y los creemos con todo lo fuera de la lógica, con todo lo fuera del sentido común más sensato, porque hemos visto el poder de Dios manifestado. Cuán glorioso es nuestro Dios, cuán glorioso es nuestro Dios. Así es que, pues también decir de una vez de paso, aférrese a Él, no se suelte. Habrá veces que, ocasiones que parece que no contesta, pero aún su no responder ya es parte de una respuesta, ¿verdad? Ya es parte de una enseñanza a nuestras vidas. Y pues quería traer a colación esto, pastor, esto que decía el apóstol Juan. Sé que tienes también algo para compartirnos, pero me gustaría saber si hay algo que quieras complementar respecto a esto, porque a mí se me hace tan significativo el hecho de lo que el Señor nos deja ver, cosas que Él manifestó al vulgo, al pueblo en general, cosas que solo reveló a sus discípulos. También sabemos que hubo cosas que solo mostró en su momento a los más íntimos, a los más cercanos, como Pedro, Juan y Jacobo en Monte de la Transfiguración. Pero que Juan diga, es que son muchas otras cosas, y no están registradas, y no hay necesidad, pero lo que se escribió es para la fe, es solamente eso. Y en muchos casos las señales que Jesús le dio a sus discípulos es para que pudieran concatenar, porque ellos tenían que descifrar que Él era el Mesías, y descifrar que era el Mesías, pero también que era el Verbo encarnado, que era Dios mismo hecho carne, de lo cual Juan tiene una teología muy, muy gloriosa respecto a ello. Pero nada es, como tú lo has dicho, nada es en despropósito de lo que Dios hace. Todo tiene un porqué, un para qué en el Señor. Sí, pues y la cuestión es de que también el hecho del reconocimiento, ¿verdad? Sí. De cómo podemos ver la obra de Dios, y eso es un privilegio, sí. ¿verdad? Una gracia que nos ha sido dada,
y que creo que toda persona que ha conocido a Cristo y que lo conoce y que tiene una relación con Él, pues puede ver el actuar, ¿verdad?, de Dios en tantas cosas, y a veces sin uno explicar, ¿verdad?, cómo Dios se relaciona con nosotros, cómo Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Dios con nosotros. Y Él hace su obra y habla a los hombres y se comunica con Él, a veces sin entender. Pues yo creo que para muchas personas, como decíamos ahorita, nosotros no, cuando viene la revelación de Cristo y que recibimos al Señor, podemos reconocer que Él ha estado. Amén. Y cómo obró nuestra vida, se nos abre como un panorama de nuestra vida pasada, de cómo el Señor actuó, hizo, ¿verdad? Sí. Y podemos ver espiritualmente, porque hemos nacido, ¿verdad?, espiritualmente, vemos eso, que vemos la obra de Dios, ¿verdad? Pero imagínate Dios hablando a por ejemplo, a Pedro, y Pedro apurado con los impuestos, oye, ¿cómo le hago? Porque me lo están cobrando, ¿verdad? Y resulta que el Señor le dice, oye, pues ve y péscate un pez ahí, el primero que la boca, ¿verdad? Y saca ahí el estatero y le pagas, ¿verdad? Quién sabe si hasta feria le haya sobrado. Pero imagínate, o sea, ¿quién podría creer eso? O sea, de un Dios que se relaciona y hace esos milagros tan portentosos, y hablando y haciendo obras que solamente en una relación personal con Él, pues podemos apreciar, ¿verdad? Cada uno de nosotros, y algunos pues podrán decir, no, pues el que ha conocido al Señor Todopoderoso, él dirá amén, ¿verdad? Pero no tiene una manera de encajonar al Señor en una forma de cómo Él se manifiesta. Sabemos que nos ha dado su palabra para que nosotros le conozcamos, ¿verdad? Nos ha dado Él es la palabra viva. Amén. Y pero de qué manera, ¿verdad?, el Señor se manifiesta en tantas y tantas maneras. La creación canta de Dios. Amén. La misma creación canta del Señor. Entonces no hay libros, por eso manera de poder escribir lo que el Señor hace, pues no, imposible. No. Y vamos allá de que muchas cosas podremos estar conscientes, muchas otros estarán conscientes de ellas. Por ejemplo, habrá gente que dice, yo estoy orando por ti, hijo, o yo estoy orando por ti, hermano, y el hermano no sabía que todo lo que le estaba aconteciendo era razón de un accionar de Dios en una tercera persona para con él. Pero de cuántas otras cosas nos llegaremos a enterar allá que Dios hizo y nunca estuvimos conscientes, y no necesitó que lo estuviésemos conscientes porque ni siquiera obraba para la fe, porque la fe ya la teníamos, sino por el hecho de que Él es Dios que cuida, que resguarda, que protege a sus hijos, a sus hijas. Y seguramente que algún día lo veremos. Es como las personas que han estado al punto de la muerte. He platicado con algunas de ellas, algunos se han congregado en la iglesia, dice, pastor, es como si no todos registran esto, pero los que han comentado es como si viera mi vida en una película de segundos, y también viera el accionar de Dios en áreas de mi vida que ni siquiera yo, es cierto. Pero cuando estas personas han tenido esta situación, es como Dios señalándole, pues mira, he estado aquí y aquí y aquí, no te das por enterado, pero te entero. Y entonces les ha permitido el Señor regresar, estar aquí entre nosotros y decir, viven de otra manera. Porque sí se lleva registro de todo. Por eso el Señor, imagínese en nuestra manera de hablar, nuestra manera de decir las cosas, nuestra manera de comportarnos para con otros, que el Señor llega a un punto que dice, ten cuidado porque de toda palabra ociosa que hables, vas a dar cuenta. Entonces, nos está diciendo no solamente que se registra todas nuestras vidas, nuestra acción, pero todas nuestras palabras. Entonces, Dios es un Dios que tiene escribas o escribanos hasta la fecha, dando fe, así como hubo un Juan, que escribió el Evangelio, o tantos otros que finalmente fueron los discípulos del Señor, al escribir y registrar lo que Dios les habló o lo que competía en relación al tiempo que vivían. Pero actualmente
estoy convencido que dentro de los ejércitos celestiales del Señor hay ángeles que se dedican a hacer eso, a llevar el registro de las cosas, tanto para los que se pierden como para los que se salvan. Sí, dice que seremos juzgados de acuerdo con nuestras obras, sean buenas o malas. Y va a haber un momento en que se va a abrir ese libro, ¿verdad? Sí. Y ahí estará escrito. Tanto unas cosas buenas como las malas también. Sí. Para que el Señor, pues en su función de juez, pues actúe. Amén. Actuará, sí, así es. Pues gloria sea al Señor y gracias a Dios por eso. Y gracias por compartirnos el testimonio, Liz García. Pues Dios te bendiga y bendiga a esos tres que dices que sí, están bien dotados de vida. Muy bien, muy bonitos están. Gloria a Dios. Esos cachorritos. Gracias a Dios. Pues pastor, también listo para alguna lectura y algo que nos tienes ahí en mente, que el Señor va a poner en la mesa de parte de lo que te ha dado. Amén. Bueno, pues en la mañana estaba orando, pues, y hay algo, el Señor a veces me habla de muchas maneras, ¿verdad? No tenemos, como te digo, a veces todo lo que sea en base a la Escritura, pero el Señor habla de muchas maneras, ¿verdad? A Moisés le habló por medio de la zarza ardiente, a veces le habló directamente. Ahorita yo decía que como ese Pedro, ¿verdad? Le habló diciéndole, oye, pues haz esto, aquello. Dios nos va guiando, pero yo le decía al Señor, bueno, pues ¿qué podremos compartir en este día a la audiencia en el programa? Sí. Y ya ves que siempre nos da la oportunidad de compartir algo, y bueno, a veces el Señor me da alguna imagen, o a veces me habla por medio de un sueño, a veces me habla por algún pasaje de la Escritura, claro. A veces me dice algo, ¿verdad? El Señor, pero ahora vino a mi mente la palabra final, ¿verdad? Final, y yo veía la imagen del Señor clara al final, y me recordaba la palabra: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Amén. ¿Verdad? El principio y el fin. Y la cuestión es que hay principio, pues, y hay fin, ¿verdad? Y al final de todo, pues tenemos que reconocer que nosotros vivimos porque Él es el principio de nuestra vida, ¿verdad? Él nos dio la vida, pero al final también nos vamos a enfrentar con Dios. Sí, claro. ¿Verdad? Al final estaremos con Él. Y vino a mi mente pues, el pasaje de Mateo capítulo 20, el pasaje de capítulo 21, ¿verdad? Okay. De Mateo. Y cuando dice la palabra en el capítulo 21, versículo 37, dice: finalmente les envió a su hijo, diciéndole, tendrán respeto a mi hijo. Mas los ladrones, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Amén. Y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Y le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia, y arrendará su viña a otros labradores, que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Sí. ¿Verdad? Bueno, pues hay un finalmente, ¿verdad? Finalmente dice que habla aquí, ¿verdad? de este padre de familia que dice que plantó una viña, la cercó y la de vallado, y cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos, ¿verdad? Entonces vemos aquí la figura esta en mi Biblia tiene el título, no es escritura, pero en los títulos que se estila poner en la Biblia, ¿verdad? Los labradores malvados, para referirnos al tema, ¿verdad? Sí.
Y entonces pues vamos a este padre de familia plantando una viña, propietario de la viña, ¿verdad? Propietario de ella. Él había hecho la obra, dice que la había cercado de vallado, o sea, él había puesto una protección, cavó en ella un lagar, dice, y edificó una torre y la arrendó, ¿verdad? Y se fue lejos. Y entonces se acercó el tiempo de los frutos, y aquí vemos, ¿verdad?, varios tiempos, pero finalmente una de las palabras que me llamaban mucho la atención es que al final, ¿verdad? Al final. Entonces, hay tiempos, de que hay que recoger fruto, ¿verdad? Sí. Y había un tiempo en que esos frutos se iban a recoger, y para eso, cuando se iban a recoger es el tiempo de los frutos, él envía a sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. O sea, el Señor, aquí sabemos que está hablando, ¿verdad?, de Dios mismo, que Él está esperando también recoger fruto de la viña de Él, ¿verdad? Sí. Y entonces cuando Él viene, manda a sus siervos para que reciban esos frutos, ese tiempo era el tiempo adecuado para recibir esos frutos. Pero dice, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Y envió de nuevo otros siervos más que los primeros, dice, hicieron con ellos de la misma manera, ¿verdad? Y finalmente envió a su hijo. Pero bueno, finalmente vemos, ¿verdad?, que el Señor estaba refiriéndose también a un pues rechazo al Señor, ¿verdad? Que finalmente pues iba a ser enviado. Sí. Pero finalmente también Él dice que el Señor de la viña iba a venir, ¿verdad? Y iba a venir ese tiempo donde Él iba a venir, y entonces el Señor haría, pues ahora sí, dice, ¿qué va a pasar? ¿Verdad? Y ahí sí los vamos a enfrentar, ahí sí mismo se enfrentarían ante el que iba a traer el juicio, ¿verdad? Sí, amén. A estos arrendatarios, porque no eran dueños de la viña, pero sí tenían que dar cuentas y tenían que administrar para aquel padre de familia. Sí, fíjate que es muy interesante, Paz, porque me gustaría sentar esto. Nuestro Dios es eterno, nuestro Dios está fuera del tiempo, fuera del espacio, fuera de materia, Él es Dios. Amén. Dios es espíritu. Y a razón que Dios crea las cosas, pues viene el factor tiempo, el factor espacio, el factor materia. Y este Dios que es eterno, que es difícil de comprender ese término, incursiona en el factor tiempo. Pero Él es eterno, Él es el que es. Una manera de explicarlo es que Dios existe. Cuando le pregunta a Moisés a Dios, ¿quién eres? Él dice, yo soy el que soy. Amén. Él es. Y nosotros no, nosotros nacemos, vivimos y morimos. O sea, nosotros tenemos una manera de vivir que no existimos, sino le llaman por contingencia. Es decir, nosotros no existíamos, existimos y dejamos de existir. O sea, pero Dios no, es el único que es. Es el único que puede decir, yo soy el que soy. Que es como se reveló a Moisés y es como se revela como el verbo, yo soy, el alfa y el omega, yo soy, el principio y el fin, el yo soy, el gran yo soy. Pero este gran yo soy incursiona, este Dios que existe, que siempre ha existido, que no es como nosotros, que no éramos y somos y dejaremos de ser, a menos de que permanezcamos en Él, ¿verdad? Que le conozcamos. Pero este Dios que existe incursiona en el factor tiempo, y es ahí donde en el factor tiempo Él se muestra como principio y fin. Amén. Dando por sentado que habrá, a partir de su incursión, un periodo, algo que Él viene a hacer, algo que Él viene a manifestar. Saludos, Luis, desde Monterrey, un abrazo para ti, hermano. Él incursiona y Él se vuelve el alfa. Amén. Y cuando Él resuelva y cumpla todo lo que quiere cumplir en nosotros, en este plano, no tengo otra manera de decirlo, en esta dimensión, donde sí está el factor tiempo, el factor materia, el factor espacio, cuando Él incursiona, cuando Él entra a esta dimensión, se vuelve el alfa.
Es el alfa en ese momento. Así es el alfa, pero también es la omega, es la última letra, en este caso, del alfabeto, pudiéramos decir, sin ningún problema, la A y la Z. Sí, y la cuestión es, pastor, de que a veces creo que el Señor nos llama a tener una conciencia de una conciencia que nos lleve a la prudencia. Sí, sí. Ahora, la prudencia de saber que hay final. Sí, o sea, que hay final. Ese es el punto, que Él ha determinado el final de todas las cosas y que nosotros nacemos en para empezar nacemos todos, no importa qué edad tenga, si tiene 80 años, mi abuelita tiene 90 años, 92 años, le ando por ahora, espero que se recupere mi abuelita, pero no importa que tenga 92, 94 años, nos tocó nacer en el final de los tiempos, del cumplimiento de un gran número de profecías. No estoy hablando del fin del mundo, pero sí estoy hablando del fin del siglo. Ni tampoco estamos hablando de un periodo de 100 años, sino el siglo es un periodo que Dios determina para el hombre, para que el hombre haga y deshaga, pero sabiendo, como le dice al joven, ¿te acuerdas en Eclesiastés? Alégrate, joven, en los días de juventud y ten contentamiento, pero sabe que al final, sabe que sobre todas estas cosas Dios te va a juzgar, o sea, cuando te acerques al examen, cuando te acerques al último momento, bueno, pues vamos a tener que darle revisión a todo esto, y eso es algo de lo que no estamos muy conscientes, sobre todo en la juventud, ¿no? Los muchachos, no, pues viven la vida. Sí, hijo, pero va a llegar un momento que vas a tener que entregar cuentas. Sea joven, Dios puede llamarte joven, o sea, ya entrado en años. Cuando yo estudiaba Derecho, pues, el sistema de la facultad era por anual. O sea, teníamos exámenes anuales. Y ya me imagino. Entonces, pues bueno, durante todo el año, ¿verdad? y los libros son... Sí. Y es mucho de leer, como en otras carreras. Y de estudiar. Entonces, imagínate para... bueno, llegaba el momento del examen y ahí era el lloro, ahora sí, prácticamente. El crujir de dientes. El lloro y el crujir de dientes, pues porque, bueno, ¿qué hiciste durante el año? Imagínate. Y luego resulta que, no, pues muchos ahí, digo, no, pues andábamos ahí sufriendo, ¿verdad? Y queriéndonos atragantar todo el libro en un momento, todo lo que no hicimos. Sí. Pero llega el momento, o sea, parece que no va a llegar, pero llega el momento y tienes que, pues, ser examinado, ¿verdad? Ese es el punto, que cuando estás viviendo la vida, cuando nos toca vivir lo que Dios nos permite, no nos gusta pensar en el final. Es, por ejemplo, voy a mencionar un niño, ¿no? Mi hijo, faltan tantos días para cumplir años, y está con esa expectativa, y cuando es su cumpleaños, ahora no quiere que se acabe, porque no quiere pensar en que se va a acabar, o si lo vas a llevar a un paseo, a un parque, están contando, pero cuando dices, pero ya, hijo, no, ¿cómo? No, en nuestra inmadurez o en nuestra falta de entendimiento, sobre todo en los niños, pero ya también en los adultos, pues hay gente que no da por sentado que se llegará el momento donde hay que recapitular todo. Lo mismo pasa con las vacaciones, ¿verdad? ¿Cuántas veces no te tomas unos días de vacaciones y dices, no, hombre, me quiero quedar otro día, o buscas cómo prolongar, pero a final de cuentas se tiene que llegar. En un momento u otro se llegará al final y no estamos conscientes, pero Dios nos muestra eso. A mí me llama la atención que Dios se revele como Alfa y Omega, y no solamente lo dice en Apocalipsis. Escuché a alguien decir que Jesús no era Dios porque Él es el Alfa y el Omega y tiene principio y fin. Si tienes principio y fin, no eres Dios, porque Dios es eterno. Y yo dije, qué argumento tan pobre, porque en Isaías también dice, yo soy el primero y el último. Yo soy el primero y el último, pero Él está hablándonos a nosotros, porque nosotros tenemos conciencia del espacio, de la materia y del tiempo. O sea, ¿cómo nos habla de algo que no hemos incursionado? No hemos entrado
aunque ya recibimos la vida eterna, todavía no la vemos testificada, no estamos conscientes de lo que es estar fuera de este cuerpo o de este cuerpo transformado. Seguimos sujetos a ello. Entonces es muy difícil para nosotros. Pero cuando Dios incursiona, se vuelve alfa, y Dios dirá, y yo también soy la omega. Amén. Ahora, Dios ha determinado que en el final de todas las cosas se revele, se resuelva todo, nada va a quedar oculto, y que nosotros estamos en estos días, insisto, no importa cuántos años tenga, le está tocando vivir los tiempos finales de una era. Estamos hablando del final del siglo, y yo sé que muchos se van con la finta de que si el mundo se acaba en el 2001 y que si se va a acabar en el eclipse, no se va a acabar, porque Dios ya determinó cómo serán las cosas, pero sí estamos en el final del siglo, lo cual debería de, pues, hacernos pensar y corregir rumbos, enmendar situaciones, pastor. Incluso una persona que sabe que está por morir o que le dan un mal diagnóstico, que puede ser una sentencia de muerte, si quiere a largo plazo o a mediano plazo, pero ya sabe que se le llegará su hora, pues empiezan a corregir, porque ¿qué haces hacia el final? Pues tienes que admitir que necesitas hacer cambios, como cuando les tocaba los exámenes anuales, pues a lo mejor no te entra el nervio el primer trimestre o en el primer semestre, pero después empiezas a decir, cuando empiezas a sopesar todo lo que tienes que presentar y que todo se va a resumir a un solo momento, pues como que ahí es donde se congela el cliente, dicen, ¿verdad? Sí. Y fíjate que hablando un poquito del precedente en el capítulo, pues llegó un momento en que también el Señor le llegó el tiempo a una higuera. Sí. ¿Verdad? Vemos ahí en el mismo capítulo 21 del versículo 18 el tiempo en que el Señor fuera a encontrar fruto a la higuera, ¿verdad? Entonces nos habla ahí de una higuera. Dice, por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre el Señor, ¿verdad? Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, ¿verdad? Si el Señor fue a buscar, era porque era el tiempo de que debía de recoger fruto, ¿verdad? Pero sin embargo no, dice que no encontró nada más hojas, ¿verdad? Y él entonces dijo, nunca jamás nazca de ti fruto, y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Y respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solamente haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho, y todo lo que pidieres en oración, creyendo lo recibiréis. Amén, amén. Entonces fíjate que el tiempo le llegó a la higuera para que el Señor Jesús viniera a buscar fruto. Amén. Pero como no lo halló, entonces la higuera, pues la maldijo el Señor, dice que la maldijo, y la higuera se secó y no dio fruto, ¿verdad? Y no dio fruto jamás, ¿verdad? Porque el Señor así lo dijo, y se secó la higuera. Amén. Algunos estudiosos han relacionado esto con el mismo pueblo de Israel, ¿verdad? Que el Señor les dio un tiempo también, ¿verdad? Para que el Señor se manifestara, para que ellos tuvieran una relación donde pudieran creer en las maravillas que Él mismo como Mesías estaba manifestando, ¿verdad? Y que le vieran. Sí. Sin embargo, no hubo fruto, o sea, no hubo, ellos no pudieron tener esa relación y no pudieron tener esa fe de poder creer que ahí estaba el Señor, ¿verdad? Que estaba el Mesías. Ahorita hablábamos de las obras, ¿verdad? Que decías, no faltarían libros para escribirlas. Para los que creemos sabemos que esas obras son reales y que el Señor las ha hecho. Amén. Para muchos otros pues no creerán, sí. ¿verdad? Pero sin embargo eso no les exenta del hecho de que un día pues el Señor va a ver eso en ellos, ¿verdad? Y va a tener que también rendirle cuentas, quieran o no, ¿verdad? Como dice la palabra en Filipenses, o sea, llegará el día en que toda lengua confesará y toda rodilla pues se doblará. Amén. Ante el Señor. Amén. Y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Amén. Sí, fíjate que algo que me llama mucho la atención, por ejemplo, nosotros sabemos que Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, del compendio de 66, el Apocalipsis es
el último, y tiene que ver con revelaciones. Las revelaciones que Dios le dio a Jesucristo nuestro Señor, para que la diese a Juan, y Juan a todos los que atendemos a esa escritura, ¿no? Al libro de Apocalipsis. Pero me parece muy interesante que si usted lee Apocalipsis al menos es un libro, un tratado, que en al menos 2 ocasiones, hay quien dice que 3, yo no lo veo así, pero suponiendo que al menos 2 ocasiones repite lo mismo desde diferente perspectiva. Es decir, como que Dios, sabiendo que es lo último, porque es donde se revelará todo, no, lleva a Juan a una parte y luego le dice, y vuelve a escribir. Va a escribir lo mismo, desde una diferente perspectiva, no sé, ahora va a hablar de Babilonia, va a hablar de juicios, pero desde otra perspectiva, porque dice, cuando el ángel toque la 7ª trompeta, ahorita lo leemos, todo el misterio de Dios se revelará y ya no existirá el tiempo. O sea, está diciendo, ya no va a existir el factor tiempo. Bueno, y luego, bueno, es que ya se entra en lo que se conoce como la eternidad. Pero mientras tanto, le revela los primeros capítulos de Apocalipsis y le dice, esto es verdadero, esto es fiel, vuelve a escribir. Pues ya se acabó. No, pero quiero darles otra perspectiva del final. Y a mí eso pasa, a la hora de estarlo estudiando, se me hace como un acto de misericordia de Dios, donde el maestro sabe que te va a llevar un examen y dice, vamos a hacer otro repaso y vamos a hacer parciales, y vamos a hacer, oiga, pero ya lo que se va a hacer, no. Sé cómo va a estar el final, entonces quiero equiparte lo más posible, prepararte, porque esto es algo que es complicado para toda, porque imagínate que si estamos en el final de los tiempos, insisto, dista mucho final del siglo, final de los tiempos, de decir final del mundo. Final del mundo es de hecho, final del mundo no habrá sino hasta que cielos nuevos y tierra nueva. O sea, y estamos hablando después del milenio, para los que creemos en el tema del milenio. Pero me llama mucho la atención cómo lo escribe Apocalipsis. Y vuelvo a insistir, Apocalipsis es un libro que nos habla del final del tiempo, del final de los tiempos. Y dice aquí, debe ser en el capítulo 10, si mal no recuerdo, capítulo 10, versículo 5, voy a leer de Apocalipsis 10 del 5, hablando de finales y de prepararnos, ¿no? 10:5. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. O sea, ya no va a haber factor tiempo. No sería más, sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará. O sea, estás diciendo, ya se va a acabar, ya no va a haber misterio, ya todo va a estar develado. Amén. Como él lo anunció a sus siervos los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciendo que me diese el librito, y él me dijo, toma y cómelo, te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel, lo comí, era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, lenguas y naciones. Otra vez. Y entonces, si usted se da cuenta, a partir del capítulo 11, es como si Juan nos diera otra perspectiva, pero de lo mismo. Y es ahí donde nosotros tenemos que entender que aunque Dios sabe que aquí se revela todo, es como si nos vuelve a dar un curso solamente
como aquel maestro que sabe que se acerca el examen y dicen, ¿saben qué? Vengan una semana extra, vamos a hacer un repaso, no están obligados, pero es una herramienta que les doy porque quiero que les vaya bien. Entonces imagínate qué acto de generosidad, porque precisamente viene a la revelación del misterio, al final, a la consumación de los tiempos, para que entremos en una era totalmente nueva, pero de la cual si no nos preparamos, en la cual si no entendemos ese ajustarte al final, pues seríamos insensatos. Así es, pues, y en el libro de los Salmos capítulo 37 dice, considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz, ¿verdad? Amén, amén. Mas los transgresores serán todos a una destruidos. Sí. La posteridad de los impíos será extinguida. Pero la salvación de los justos es de Jehová, y él es su fortaleza en el tiempo de angustia. Jehová los ayudará y los librará, los libertará de los impíos y los salvará por cuanto en él esperaron. Entonces, Padre, hay que considerar, ¿verdad?, el final dichoso para el hombre de paz, para el hombre que está buscando al Señor. Y como decíamos, el Señor, qué hermosa misericordia de que ahí, por lo que el Señor te da paz de decir, ¿sabes qué? El Señor todavía, por medio de su palabra, nos advierte, nos prepara. ¿Cuánto está el Señor pues levantando trompeta, pues, en este tiempo? Sí. Bueno, sonando la trompeta, ¿verdad? Para que el pueblo se aperciba, para que el pueblo se vuelva, para que haya arrepentimiento, para que nos preparemos para la venida del Señor, ¿verdad? Una hermana por ahí comentaba, ahí en los comentarios, ¿verdad? Decía que pues nos tenemos que preparar santificándonos, amén, ¿verdad? Amén. En la santidad del Señor, pero viendo también este tiempo, que llegará el momento en que el Señor pues vendrá a buscar, así como vino a buscar en la higuera un fruto, pues venía a buscar un resultado también en aquellos que pues le dio vida, porque todo lo que existe es porque el Señor le ha dado vida. Y entonces si nosotros tenemos esta vida y pues también el Señor espera encontrar en nosotros ese fruto, ¿verdad? Claro. Y entonces pues viene ahí, también tenía mucha referencia con lo que estaba pasando con los que pues tenían también en el tiempo de Jesús religión, tenían mucho de lo que interactuó ahí muy fuerte el Señor, pues fue precisamente con los fariseos, con los escribas, ¿verdad? Con los maestros, y entonces habla también de la parábola de los dos hijos, ¿verdad? Dice, un hombre tenía dos hijos, y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Volvemos al punto de la viña, ¿verdad? Sí. Y respondiendo él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose el otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo, sí, Señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Sí. Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, es cierto, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Amén. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creíste, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentiste, no se arrepienten después para creerle, ¿verdad? Entonces fíjate, el Señor habla después de los labradores malvados, de esa parábola, pero les habla primero, por ejemplo, de la higuera estéril, les habla primero aunque ahí en la parábola de la higuera estéril están los discípulos, ¿verdad? Y acá de los dos hijos, ¿verdad? Hablando acerca de que, bueno, ¿qué le importará más al Señor? La cuestión de la obediencia, aun cuando puedas tener tus luchas, ¿verdad? Pues porque aquí vemos un hijo que dijo, ¿sabes qué? Pues yo no. Yo no, ¿verdad? Pero finalmente su corazón, ¿verdad? Que le pertenecía al Padre, su corazón pues, le hizo que fuera y obedeciera, ¿verdad? Hizo que, pues hiciera la voluntad del Padre. Y el otro que había dicho que sí, ¿verdad? Pues resulta que no hizo nada. Entonces, dice, ¿cuál hizo la voluntad del Padre? Pues el primero, ¿verdad? Les digo que pues el Señor dice, bueno, pues así estos, ¿verdad? Que están viniendo y que pues me están buscando, ¿verdad? Y entonces, qué importante pues es el hecho de creer, ¿verdad? Y de tener esa relación con Dios que podamos creer. Sí, y fíjate, pues respecto a eso,
Jesucristo, cuando había un sector de personas que se creían justos, no estaban muy conscientes del final. Voy a explicar a qué me refiero. Cuando alguien se siente justo, se autojustifica, no está consciente del final, cree que está preparado para, recordando a aquellos que se les predicó el evangelio y no atendieron, considerándose a sí mismos justos, considerándose a sí mismos sanos. Y entonces Jesús dictamina, no sé si es la palabra correcta, decir, ¿saben qué? Los publicanos y los pecadores van a entrar primero que ustedes. Los que están al final van a ser primeros y ustedes van a ser los postreros. ¿Por qué dice eso? Porque una persona que está consciente de que está mal, una persona que está consciente de que no está preparado, está más cerca de arreglar su situación que una persona que a sí mismo se considera, eso no es para mí. Como cuando la gente te comparten del evangelio, yo hago bien, yo no soy mala persona, ve y dilo a otro. Y entonces a lo mejor vive una vida correcta, entre comillas, moralmente, tiene principios, ética, es responsable, pero cuán lejos está de poderse parar en ese final ante el Señor por su propio concepto, mientras que una persona, volvíamos al punto de una persona que se sabe con un diagnóstico de muerte, pues ya no hay más, o sea, ¿qué hago? Pues o me pongo a cuentas con Dios, o me voy a pasear a la playa, o ¿qué hago con mi vida? Pero consciente de que ya no va a haber más. Y otros, puede ser que estemos más cerca incluso de esa muerte, pero no hay esa conciencia porque pues no estamos viviendo la vida de una manera y en nuestro... Como es como cuando dicen, es que nunca pensé que pudiera ocurrir. Bueno, es que esa es parte del problema, que no hay esa conciencia de que Dios puede decir en cualquier momento, amén, ven y se acabó. Sí. Y oye, pero espérame. Ayer lo comentaba con una familia, pues que sí, estuvimos orando por un jovencito que tuvo un accidente, ¿verdad? Y lo hago con la autorización del Señor de comentarlo, sí, ¿verdad? Pero él, muchacho, muy joven, ¿verdad? 15 y 6 años, que pues le regalaron su moto, ¿verdad? Los abuelos, un abuelo, sí, el abuelo, ¿verdad? Y pues generalmente, pues en el testimonio es que maneja con prudencia, trae su casco, pero hace unos días se le hizo fácil el hecho de ir con un amigo y más velocidad, un poquito más de lo debido, ¿verdad? Y total, o sea, una camioneta pasa un alto y se impacta fuertemente. Yo la verdad pues digo, fue un milagro de Dios, ¿verdad? O sea, de verdad se salvaron, yo no sé cómo, porque fue algo fuerte, o sea, ahí están las imágenes, ¿verdad? Una cámara por ahí captó el momento. Okay. Y ayer que comentaba con él, le digo, ya todo lo que llevas de aquí en adelante ya es extra. La verdad, digo, ya no deberías de estar aquí, o sea, porque es un milagro. O sea, realmente, cómo te salvaste, o sea, cómo viviste, ¿verdad? Me gustaría estar en una de esas visitas, Paso. Pasa que me alivianado hablándoles así. Qué fuerte y a la vez que real. Es que, imagínate, uno, o sea, lo que queremos a veces decir, hermanos, amigos, es de que a veces no pensamos cuán cerca puede estar el final, ¿verdad? Y no sabemos el día ni la hora, hay señales, pero a veces vivimos en una imprudencia de vida, pues, sin darnos cuenta que un día se nos va a demandar, un día vamos a rendirle cuentas a Dios, un día tenemos que decirle al Señor qué hicimos con lo que el Señor nos ha dado en administración, y entonces vivimos a veces sin esa conciencia, ¿verdad? De que, oye, pues no sabemos ni el día ni la hora, y que puede ser ya el día que el Señor a lo mejor Él... pues me llama mucho la atención como dice Corintios, ¿verdad? Que cuando venga la final trompeta, porque se tocará la final. Amén, o sea, hace como que el énfasis ahí el apóstol Pablo, porque se va a tocar, ¿verdad? Con una seguridad de que va a pasar. Entonces ese es el punto, o sea, a veces uno piensa que en su juventud o que, pues no sé, o sea, y que no te va a llegar la hora ni el día, pero el final lo tiene el Señor. Amén. Amén. Sí, ahora pensando en esto del prepararnos para el final, del estar conscientes del final,
es siempre no en el amedrentar, no en el atemorizar, sino precisamente cómo sería nuestro vivir reconociendo que este día o que cualquier día pudiera ser nuestro día final. ¿Qué cambiaría? Solamente decir, ¿sabes qué? Dios mostrará, este es tu último día. Entonces yo creo que cambiaría mucho, y cambiaría mucho simple y sencillamente porque aquello que parecía tan lejos, te avisan, te confirman y entonces tienes que recapitular, tienes que decir, bueno, ¿y qué he hecho? Bueno, hay jóvenes que tienen cierta edad y dicen, digo, a lo mejor ya me casé o no me casé, ya tengo casa, no tengo casa, y en algunos momentos llega esa crisis, ¿verdad?, existencial, es, ¿qué he hecho con mi vida? Y qué bueno que la tengan, es mejor tenerla, porque el hecho de meditar, de poder considerar, te lleva a un acercamiento con Dios, a una apertura para con el Señor, y qué bueno que se haga, porque a final de cuentas la gran mayoría de las personas no están viviendo de esa manera. La gran mayoría de las personas, de hecho, quisieran postergar más un final que pues, tiene que llegar. Pero lo importante es que tu final puede ser el comienzo de la eternidad, Paz. Gloria a Dios. Eso ya es algo sumamente... Oye, Pablo dice, para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Porque él sabía que llegando al final, llegando preparado, llegando en ese servicio, en esa obra delante del Señor, bueno, sabía que apenas iba a comenzar lo eterno. Iba a comenzar aquello que dices... Bueno, esto ya, ahora sí no tendrá final. ¿Por qué? Porque Dios se volvió nuestro principio y nuestro fin. Soy nueva criatura. Todo aquel que está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Hay un nuevo comienzo, y ese nuevo comienzo tiene su ciclo final en Cristo, y Cristo es eterno, y entonces se vuelve esperanzador entrar a ese plano, ¿verdad? Esperanzador decir, Señor, pues como gente que dice, Señor, el día que tú quieras, yo estoy listo. ¿Para qué? Para comenzar la eternidad. Porque eso también habría que decirlo, que los finales representan en muchos casos buenos comienzos. Y si nuestro final es en Cristo, por eso la Biblia dice, los muertos en Cristo. Sí, como la abuelita de mi nuera, de Samari, ¿verdad? Sí. Ya ves que murió muy viejita, 90 y no sé tantos, ¿verdad? Sí. Pero ella decía su testimonio, el testimonio es que una mujer fiel a Dios, ¿verdad? Pero ya al final decía, no oren, ya me quiero ir, ya, o sea, ya es mi tiempo, ¿no? Sí. Ya me quiero ir, o sea, ya quiero estar con el Señor, ya estoy lista, ¿verdad? Sí. Ya estoy preparada, o sea, para estar con el Señor. Ya no me entretenga. Ya no me entretenga, ya no estén orando porque que haya más vida, y le digo, no, ya, o sea, ya es mi tiempo. Y que el funeral fue un momento muy bonito de testimonio, de alabanzas, de gloria al Señor. Y todo, ¿verdad? Pero qué bonito terminar, considerar el final dichoso, Paz, o sea, cuando vivimos, porque cuando no tenemos la conciencia, ¿cuántas oportunidades puede haber? ¿Verdad? Sí hay en algunos, y yo creo que muchas a veces nos da el Señor, pero yo he conocido a veces vidas, Paz, que yo digo, híjole, o sea, ya te sacó 4, o sea, así, ¿verdad? De veras que he visto cosas que 4 veces, o sea, que lo libró de la muerte, por ejemplo, alguien. Hablando, por ejemplo, ahorita este accidente que te comento, pero he visto personas que han tenido accidentes que no es una. O sea, son varias situaciones que dices tú, oye, no, hombre, ya está como los gatos, ¿verdad? 7 vidas. Oye, un chorro de veces que le ha pasado un accidente de una manera, un accidente de otra manera, y todo ahí, o sea, y todavía el Señor, pues, mostrando su misericordia y su gracia. Sí, me dice Maricruz Gallegos, es tremendo. Yo pasé por una experiencia igual, me dieron 15 días de vida, dice, ya pasaron 20 años. Gracias a mi Dios. Aleluya. Pero qué bueno que se tenga esa conciencia, qué bueno que se tenga ese, porque llega un momento, y es que esta es otra cosa. ¿Cuántos de nosotros tuvimos que considerar un final
al estilo de vida que llevábamos. A ver, ¿cuántos de nosotros dijimos ya, suficiente, ya no más? Porque si no se da ese, como lo escribe Pedro, creo que es Pedro, baste ya el tiempo para seguir agradando a los gentiles. Amén. Ellos quieren que le sigas en todas sus... Pero tú llegaste hace un tiempo y dices, ya no quiero esto. Y entonces a partir de ahí todo es ganancia, porque si le entregas tu vida a Cristo y vives conforme a Él, tú tienes la eternidad. Ya de hecho la vida eterna la empiezas a disfrutar desde este plano. Pero ¿qué pasa cuando no queremos que se finalice ese tiempo? Y nuestra hermana Graciela Torres, le mandamos un saludo, también hace un comentario, dice, cuando la trompeta suene en aquel día final. Amén. Está final. Recordándonos un canto, una alabanza. Aquí dice trompeta en el día final, pero yo le digo la final trompeta. Y esta es otra cosa que habría que comentar. El pueblo de Israel, en el mes séptimo, ellos tienen le llaman el fin de año y año nuevo. Ellos tienen 2 años nuevos, para los que no lo sabían. En el mes séptimo y en el mes tercero, que es el mes de Nisan o de Aviv, marzo-abril. Tienen 2 años nuevos. Luego habría que explicarlo por qué. Pero el punto es que en el mes séptimo ellos celebran fin de año, porque era la cosecha de otoño, ya llegaba el invierno y ya no se producía. Solamente se vivía de lo abastecido, de lo resguardado. Pero ellos tienen la fiesta que ya hemos señalado aquí, pues, que son la fiesta de las trompetas. Y en la fiesta de las trompetas, cada trompeta es un llamado al arrepentimiento. Cada trompeta es un llamado al arrepentimiento. Yo le digo a ustedes, lo he compartido, que yo encuentro los 7 toques de trompetas en los 7 mensajes a la iglesia, a las iglesias, capítulo 2 y capítulo 3, capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis. Y entonces Pablo tiene el testimonio que dice a la final trompeta. Pero imagínate que Dios ha tenido toques de trompeta, llamados al arrepentimiento, y no atendemos. Otro llamado al arrepentimiento, dices tú, pueden ser hasta 4 ocasiones en que mi vida estuvo en riesgo de muerte, y a veces sí hay cambios, pero a veces no los hay. Y luego otra vez, pero habrá un momento que Dios llame la final trompeta. Que si no se actúa en ese final trompeta, si no hay arrepentimiento, ya no hay manera. Ahora, voy a decir que en el año pasado, en el 2023, después de la fiesta de las trompetas, quiero recordar si 15 días después, me falla ahorita la memoria, tendría que buscarlo. 7 días, en el día de las trompetas ellos celebran Año Nuevo y luego tienen otra festividad, 15 días después. Bueno, una semana después de la fiesta de las trompetas entró un eclipse de luna, luna rojo, en otra festividad. Y solamente una semana después vino el ataque al pueblo de Israel en la franja de Gaza. ¿Qué es a lo que voy? Que Dios estuvo tocando trompetas para buscar arrepentimiento, y lo que obtuvo, entre comillas, es que hubiese una fiesta de tipo pagano por el pueblo de Israel al sur de Gaza, donde recibió el ataque más cruento, todavía hay cerca de 100 secuestrados, con todas las atrocidades que hicieron los secuestradores, hablando de un grupo terrorista, no necesariamente de los palestinos, sino de un grupo terrorista que trabaja bajo la tolerancia del liderazgo político palestino. Ok, el punto es que la final trompeta, paz, es el último llamado al arrepentimiento. Y ahí también habría que considerar cuántos llamados Dios ha tenido para nosotros, para nuestra familia, para nuestros amigos, al arrepentimiento, ese llamado de Dios de, ven, mira, tráete el cuaderno donde está todo lo que me debes, vamos a estar a cuentas. Ven, vamos a llevar esto ya, yo me quiero llevar en paz la fiesta contigo, te diría el Señor. Pero como hay gente que es renuente, y como decíamos ahorita al comenzar el programa,
cómo hay tantos registros de cosas que Dios ya ha hecho en nosotros y ni aún así. Y es ahí donde dices, bueno, yo estoy consciente que toda persona que se pierde no podrá decir que fue sin advertencia de Dios, sin testimonio de Dios, sin justicia, oportunidad. No, pues. No. Porque Él es justo. Así es. Y Él es justo. Entonces, nadie, no, es que no lo merecía. La verdad es que no es así. ¿Por qué? Porque Él ha dado testimonio, pues. Y Él de una o de otra manera nos ha buscado para prepararnos en ese final momento. Y uno de los que podemos recordar, Paz, es aquel hombre que quería tumbar los graneros y hacer unos más grandes y no sabía que estaba en el final de su vida. Qué triste es eso. Que estás pensando en un futuro, estás pensando en el retiro, estás pensando en la pensión, en el jubileo, del disfrute de tus años de trabajo, y le dicen, necio, esta noche te van a pedir tu alma. Se acabó. Y se acabó. Y dices, ¿y cómo no me enteré que este era mi final? Qué triste. Sí, pues y saber que el Señor nos llama, ¿verdad? En este tiempo también, pues a trabajar en su viña. Amén. ¿Verdad? En su viña. ¿Y qué reacción tendremos también ante esta invitación, ¿verdad? Del Señor. Y cómo reaccionará el Señor también, ¿verdad? Y ver también que cómo a veces se desecha el Señor, pues, o sea, como estos labradores, ¿verdad? Que habla aquí la palabra, sí. Desechaban al Señor, o sea, Amén. no recibían a sus profetas, vino finalmente el Hijo tampoco, ¿verdad? Y pero finalmente vino el Padre de familia, que es el Señor mismo, ¿verdad? Y entonces, pues, el Señor ahí dice, cuando venga el Señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores, verdad? ¿De qué manera se procederá? Entonces, al final, vemos al Señor, pues, o sea, Él es el alfa, Él es el omega, Él es el principio, Él es el fin. Amén. Y también, ¿qué final esperaremos nosotros, verdad? Hay un final dichoso para el hombre de paz. Amén. Y pues para el impío, pues no es así, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué final deseamos nosotros tener? Finalmente el Señor nos llama a que pues estemos, ¿verdad? Sabiendo que vamos un día a comparecer todos ante el tribunal del Señor, ¿verdad? Sí, ahora muchas personas, Paz, quieren vivir su vida alegremente en la fiesta, pues así pasarse la vida, ¿no? Como de fiesta, como pues sin consecuencias y es pero la gran realidad es que Dios nos llama a vivir la vida como la tengamos que vivir, y si hacemos conforme a su voluntad terminaremos felices. Que es una de las cosas que escribe Pablo, ahorita no me acuerdo dónde lo dice, pero dice, con tal de que termine yo la carrera feliz, ¿verdad? Amén. Porque ese es el otro punto, o sea, a veces quisiéramos pasar todo el tiempo de fiesta, vamos a llamar dentro de los estándares de un cristiano, pasarnos la vida muy, muy, muy alivianada, pero sin conciencia de cómo será la remuneración, cómo será la hora porque si estamos en Cristo ya salvos, vamos a decir que no vamos a tener un final triste, sino un final feliz, pero también que ese final representará la entrega, los galardones, los premios, y que muchos puede ser que pasen un momento duro, difícil, o que pasemos, incluyo, y para cuántos otros será lo esperado, incluso más allá de lo esperado, que va a rebasar seguramente todas nuestras expectativas, pero también prepararnos, como tú decías ahorita, sirviendo a Dios, honrando a Dios, cuánto más cuando vemos que aquel día se acerca. Amén. Cuánto más que hoy estamos mucho más cerca que el día que creímos, y que Dios va a terminar pagando, aunque te hayan contratado de último momento, aunque digas, no, pues es que yo vine a servir a Cristo ya al final de mis años, ¿verdad? Yo hubiera querido conocerlo, que nunca falta eso, ¿verdad? Yo hubiera querido conocer a Jesús de niño, de joven.
Eso no es relevante. Si tú le has conocido aún ya entrado en años, pero tú vives para Él, Amén, tendrás tus galardones. Y en eso también es muy glorioso, muy loable que se tenga esa conciencia de la premiación, porque es algo que a veces se nos pasa de largo. Poco se sabe o se maneja de información del tema del tribunal de Cristo, que es un tribunal exclusivo para todos aquellos que sí queremos la venida, que sí queremos el final de las cosas. amén. Y bueno, pues Dios se glorificará en todo eso. ¿Qué te parece? Ya hablamos por un buen rato. ¿Qué te parece? Escuchamos una alabanza, algunos mensajes. Sabemos que algunos se nos desconectan, pero esperemos que regresen. Son las 8:35. Estamos transmitiendo en Saltillo, Coahuila, México. Nuevas son cada mañana. Estamos platicando con el pastor Javier Flores Arredondo. Regresamos después de esta pausa. Bendiciones. Regresamos. En Nueva Son queremos escucharte. Mándanos un WhatsApp al 844-880-4873 y participa con tu opinión en el programa. La gente me pregunta dónde está tu Dios, si se le puede ver, qué pruebas hay de él. Y es que el necio dice en su corazón, no existe Dios, ¿acaso existe Dios? Mi Dios gobierna desde el cielo, cuánto querido ha hecho, es digno de alabar. Es primero y es postrero, es digno de alabar. Mi Dios gobierna desde el cielo, cuánto querido ha hecho, es digno de alabar. Mi Dios creó el universo, es primero y es postrero, es digno de alabar. La gente me pregunta dónde está puede ver qué pruebas hay de él. Y es que el necio dice en su corazón, no existe Dios, ¿acaso existe Dios? Mi Dios gobierna desde el cielo, cuánto querido ha hecho, es digno de alabar. Mi Dios creó el universo, es primero y es postrero, es digno de alabar. Mi Dios gobierna desde el cielo, cuánto querido ha hecho, es digno de alabar. Mi Dios creó el universo, es primero y es postrero, es digno de alabar. Mi Dios gobierna, Él reina, digno de alabar. Mi Dios gobierna, Él reina, no existe otro igual. Mi Dios gobierna, Él reina, digno de alabar. Mi Dios gobierna, Él reina, no existe otro igual. Mi Dios gobierna desde el cielo, cuánto querido ha hecho, es digno de alabar. Mi Dios creó el universo, es primero y es postrero, es digno de alabar. La gente me pregunta dónde está tu Dios. Mi Dios gobierna. Odontología Integral.
Doctora Brisa Horta, cirujano dentista especialista en ortodoncia. Visítanos en Juan Sá de Murra número 311A, Fraccionamiento Tulipanes. Llámanos y agenda tu cita al 844-458-4321. 844-458-4321. Odontología Integral. Contamos con especialistas en ortodoncia, endodoncia, cirujano maxilofacial y rehabilitación oral. Odontología Integral. No lo piensas más y agenda tu cita. Artros, Centro de Ortopedia y Cirugía Articular. Somos un centro médico donde atendemos lesiones de hombro, rodilla, cadera, fractura, esguinces, pequeñas articulaciones como manos, pie y tobillo. Atendido por los doctores Jorge A. Garza Mendoza y Francisco J. Siller González. Estamos ubicados en Plaza Villa Alta, cuarto piso, interior 408, frente a Costco. Si deseas una consulta o mayor información, comunícate a los siguientes teléfonos: 844-136-5266 y 844-136-5271. Artros, Centro de Ortopedia y Cirugía Articular. Gracias, Ricardo. Gracias. Aquí regresando, viendo los comentarios, Paz. Ya eran algunos comentarios ahí. Has estado muy negado en leer, Paz. Nos escriben algunos hermanos y agradecemos. Eliezer Vera dice: Dios les bendiga. Qué bendición escuchar la palabra de Dios. Amén. Beatriz Domínguez, gracias por compartir la palabra, pastores. Román y Javier, Dios les bendiga. Gracias igualmente. Mateo Torres dice: bendiciones, Paz Javier y Paz Román, Dios me los bendiga. Amén. Eso del paz ya se quedó, ¿verdad? Paz, ya se quedó. Ya no son pastores, es paz. Y sí, está padre, sí, paz. Paz con S, ¿verdad? Porque paz con Z solo el Señor, príncipe de paz. Pero aquí, paz de pastores. Y pues a todos ustedes, dice Jaime, yo vi el video del accidente y sí fue un milagro, dice. Yo no lo he visto, luego lo veo, pero pues aquí lo maravilloso es que el Señor pues sigue teniendo misericordia de nosotros, sigue atrayéndonos, sigue llamándonos a Él, y pues siempre espera de nosotros algo. Sí, la hermana Jessica Macías es la que comentó, dice: es necesario que estemos en santidad para el día grande y manifiesto del Señor. Amén. Sí, así es. Bueno, pues es que debemos de estar en santificación. Amén. Ocupados en la salvación, ¿verdad? Sí, Luis Ramírez está saludando desde Monterrey. Saludos, Luis, un abrazo. Él viene cada fin de semana, Paz. Sí, o cada 15 días. Nuestro hermano Luis, un hermanito que Dios ha alcanzado. Dios. Qué bueno, qué bendición, qué bendición. Saludos, Luis, y bien el Señor en su vida. Nuestra hermana Margarita también la saludamos. Rosy Ramírez creo que ya la saludamos. Maricruz Gallegos, todos ellos, ¿verdad? Amén. Alberto también Cortés, buenos días, buenos y bendecidos días, paces. Que todos tengamos un maravilloso jueves. Amén, gracias igualmente para ti, Alberto. Amén. En Hechos 20:24, Paz, Hechos 20:24. El apóstol Pablo, a lo mejor podemos leer un versículo antes, pero en el 24 podemos dar incluso desde el 23 para darle un poquito más de contexto. Hechos 20, 23 y 24 debe de atraer nuestra atención, de llevarnos a que a todos nosotros podamos pensar en esto. No importa lo que estemos viviendo, no importa lo que estemos padeciendo, no importa lo que nos esté costando, porque hay gente que pues le ha pesado, le ha costado caminar, y entonces empiezan a querer alejarse o desertar del Señor. Pero creo que aquí lo que vas a leer en Hechos 20, 23 y 24 pudiera ser algo que pudiera alentar los corazones. Sí, desde el 22 dice: ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Amén. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo,
con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Fíjate aquí como Pedro dice, con tal que acabe mi carrera con gozo. Pablo, sí. Con tal que acabe mi carrera con gozo. Y eso es, a final de cuentas, ¿dónde estará la satisfacción del final? Dice aquí, y el ministerio que recibí del Señor para dar testimonio. Acabar la carrera y acabar el ministerio. Como decía el Señor, pues gracias. Amén. Gracias por y eso. Al final así fue, pues. Sí, así fue. ¿Verdad? Porque cuando dice que estaba preparado para recibir la corona, ¿verdad? ¿Cómo dice el versículo? ¿Te acuerdas, Paz? Filipenses. Filipenses, sí. Que dice que estoy preparado para la corona de así vida. O sea, el final del apóstol Pablo, en medio de toda una vida de entrega a Dios, ¿verdad? Pero de esa experiencia gloriosa del Espíritu Santo que dice, yo ligado en el Espíritu, ¿verdad? Y el Espíritu me da testimonio en esa relación directa con el Espíritu de Dios, con Dios mismo. Tiene un final de gozo, de alegría. Sí. Muy diferente, por ejemplo, al que vemos en el caso de Salomón, pues. Claro. ¿Verdad? Porque tú ves a Salomón ahí, medía los placeres y edifiqué casas y esto y lo otro. No me abstuve de nada de lo que mi carne quisiera. Y finalmente, y con todos los dones que Dios le dio, toda la riqueza como nunca tuvo otro como hombre. Potencia, el pueblo el reino de Israel, ¿verdad? De Israel. Y finalmente, para terminar con lo que acabó Salomón, ¿verdad? Y porque lo vemos con hasta cierta amargura el final, ¿verdad? De sus días, escribiendo precisamente el libro de Eclesiastés, y pues diciendo, y el final de todo el discurso es ¿verdad? Teme a Dios y apártate del mal. Amén. Sí, amén. Pero vemos finales bien diferentes en una vida que, podría decir, bueno, pues, ¿de qué te quejas si tuviste todo? Pues no le dio la felicidad. Amén. ¿Verdad? Y Pablo, que dice, azotes, prisiones y desvelos y todo lo que vivió, y finalmente él dice, ¿verdad? He acabado la carrera. Por lo tanto me está reservado la corona. Y no solo a mí, dice, a todos los que aman su venida, todos los que quieren llegar a ese final. Sí. Un final de victoria o un final, pues, de amargura. Fíjate que a mí me gusta mucho el himno de Alcance de Salvación. En inglés diría algo así como, está bien para mi alma, it is well with my soul. Y me gusta mucho ese himno, lo canto al Señor, desde luego que sí, porque al final todo se va a resumir a eso, Paz. No importa lo que hayas vivido, si te traicionaron, si te hicieron, si padeciste, si hubo persecución, al final vas a decir, Señor, alcancé. Aquí estoy, aleluya. Gloria a Dios. Sí. Dice el Señor que si llegaras a llorar, Él va a enjugar toda lágrima. Y yo creo que en aquel momento los que lloren van a llorar de felicidad. ¿De qué más? De la satisfacción. Podrá ser que alguien tenga memoria y decir, bueno, mira, mi familiar nunca quiso, o no sé. Pero aunque llorara por un motivo de tristeza, el Señor va a venir a enjugar toda lágrima. Pero yo creo que verdaderamente vamos a llorar de felicidad, de alegría, decir, mira, finalmente, como cuando te costó tanto trabajo algo o llegar a un punto y dices, mira, todo tuvo sentido. Entonces, menosprecie las pequeñeces de este mundo, menosprecie las persecuciones, menosprecie las sinsazones, sinsabores, y crea que aunque en esta vida no pueda probar algunas de esas mieles, al final todo tendrá sentido. Y las pruebas, las mieles, porque en el Señor hay plenitud de gozo. Claro, pues, no, claro que las pruebas. Señor, ahí, está el Señor ahí, ¿verdad? Y la paz, imagínate, Él es príncipe de paz. Amén. ¿Qué más paz, verdad, que tener a Cristo? Y que Él esté invadiendo tu vida, ¿verdad? Con la paz de Dios que sobrepasa el entendimiento más allá, ¿verdad? De lo que podamos nosotros comprender.
Y el apóstol Pablo en la segunda epístola de Timoteo, capítulo 4, versículo 6, dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Él sabía que iba a morir, iba a matar, ¿verdad? Lo iban a matar. Sí. Dice, y el tiempo de mi partida está cercano, también por la revelación del Espíritu, ¿verdad? Dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás, el resultado. Me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Verdad? Así que, pues, me está guardada la corona, ¿verdad? O sea, ya el Señor está preparada, pero qué bonito llegar a un final, pues, que pues se pueda decir esto, ¿verdad? Sí. Que se pelea la buena batalla y se acaba la carrera, porque finalmente, cuando no tenemos esta conciencia, paz, y nos dejamos dominar, porque no es otra cosa más que dejarse dominar, ¿verdad? Amén, gobernar por gobernar, Dios. Y permitimos, o sea, ahí vamos, o sea, nomás como que ahí vamos pasando de panzazo, ¿verdad? Y finalmente dices tú, híjole, pues, ¿de qué me sirvió todo? Y luego a veces ni pasa. Sí, o sea, hay gente que a veces nunca termina de estudiar, ¿verdad? Sí. Y hay oportunidades y luego al final pues ni se recibió. No se recibió. Sí. El chiste es acabar. No, hermano, no es cómo empezó, es cómo termina. Recordaba al poeta que mencionaste, un poema que mencionaste hace algunas semanas, que se atrevió a decir que no le debía nada a la vida, ¿te acuerdas? Qué triste es llegar a ese pensamiento y estar tan alejado de la realidad y de la verdad en Cristo Jesús. Porque habrá gente que está en esa conciencia, ¿no? Ni debo ni me deben. No, apenas vas al examen, no te autocalifiques. No, olvídate. Imagínate. No, imagínate qué sorpresota, ¿no? Cuando ya ahí. A ver, ven, aquí revisamos las ¿cuál cuentas? Estamos en paz? No, Señor. Dios tenga misericordia de nosotros y nos ayude. Sí. Pues paz, gracias a Dios por esta palabra, por este tiempo, por compartir. Gracias a Dios, un día más, jueves 11 de abril del 2024, acompañados del pastor Javier Flores Arredondo, a quien le damos gracias. También gracias, Ricardo, por seguir sirviendo al Señor. A todos ustedes, dice nuestra hermana Ali Aguilera, perdónanos, Señor, por no ser justos. Pues sí, Dios tenga misericordia. Y vivir como justos en la fe en Jesús, justificados pues por la fe. A todos, gracias. Si les es de bendición, háganos un favor, compártalo. Nos ponen que leer compartir, ¿dónde está la flechita? Compartir. Ya usted decide si en el muro o dónde. Compártalo, etiquete a otros, dele like si fue de su agrado. Y pues yo lo espero mañana, primeramente Dios, en Nueva Son cada mañana. Hoy, después de medianoche, sale en Grupo Región 91.3, 12 y 1 minuto, el programa de Región Neuma. Ahí vamos a estar. Y también estamos en las cápsulas, en todo el estado, Ricardo, Pastor Javier, no sé si ya te había comentado, en todo el estado a las 9:40. Qué padre, en pues. todo el estado, en Grupo Región, en todas sus radiodifusoras. Y nada más en el norte de Coahuila estamos a las 8:40, pero aquí a las 9:40 puede escucharlo en el 91.3. Amén. Bendiciones, gracias. Dios les bendiga. Gracias a todos. Dios les bendiga y les guarde. Amén.